Bienvenidos una vez más a nuestro informativo. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias. La policía egipcia interviene para impedir. China argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Alejandra Medina y Sonia Moset. Hola Sonia. Hola Alejandra, hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Finlandia. Ministra del Interior compara el aborto con una carnicería. Estados Unidos. El arzobispo de Los Ángeles explica el interés de la Iglesia por la reforma migratoria. República Centroafricana. 4 diócesis saqueadas por rebeldes se beneficiarán de ayuda a la Iglesia necesitada. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. Derecho a Vivir envía carta a Rajoy urgiéndole cumplir con reformar ley del aborto. El teólogo Lavarga explica las palabras del Papa sobre el lobby gay. Impulsores de campaña por libertad religiosa de obispo chino ven insuficiente la respuesta del Ministerio de Exteriores. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Internacional, Finlandia. La ministra del Interior, Päivi Räsänen, ha causado un revuelo en su país con unas declaraciones en un evento celebrado por una iglesia luterana, en las cuales comparó el aborto con una carnicería y lamentó que los animales están mejor protegidos por la ley que los seres humanos no nacidos. La ministra, líder del Partido Demócrata Cristiano y que además es médico, dijo que el aborto no debería ser permitido en ninguna etapa del embarazo. Un niño en edad de ser abortado no es un pedazo de tejido insensible, sino una persona que puede sentir dolor. También lamentó que Finlandia y Suecia son los únicos países de Europa donde no se les permite a los médicos negarse a participar en un aborto. La prensa proabortista está culpando a Räsänen por el aumento repentino de renuncias a la Iglesia Evangélica Luterana, que es una de las 2 religiones oficiales del Estado. Los periódicos finlandeses informaron que 960 personas habían renunciado formalmente a la Iglesia Luterana en respuesta a sus comentarios. La ministra pidió valentía para actuar en contra de la opinión pública. Tenemos que reflexionar si tenemos la valentía de actuar en contra de la opinión pública o las normas, los grupos de presión e incluso a veces la ley, si éstas contradicen la palabra de Dios, dijo Räsänen. Y añadió, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando la ley está en conflicto con la conciencia. Irlanda. El pasado 11 de julio, el Parlamento de Irlanda aprobaba la nueva ley del aborto que permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corra peligro, incluyendo también la posibilidad de que amenace con suicidarse. 20 días después, el presidente irlandés, Michael D. Higgins, ha firmado este martes 31 de julio la reforma de la ley que garantiza la interrupción del embarazo en esos supuestos. Es la denominada Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo, según ha informado el diario The Irish Times. Las asociaciones defensoras del aborto han criticado que esta nueva ley no contemple la interrupción del embarazo en caso de violación o malformación del feto, mientras que las organizaciones pro vida han prometido recurrir a los tribunales una ley que consideran injusta. Cabe recordar que las leyes de Irlanda, país de profundas raíces católicas, ya contemplaban el aborto en caso de riesgo para la madre, pero el fallecimiento en octubre de 2012 de una mujer embarazada puso de nuevo el debate en la opinión pública. Organizaciones pro vida afirmaron entonces que las mujeres no están muriendo porque se les niegue el aborto. La portavoz de Youth Defense denunciaba que el lobby abortista está creando un delirio mediático, al afirmar que la mujer embarazada que falleció fuera a causa de la prohibición del aborto en el país. Estados Unidos. Un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos, publicado el pasado lunes, señala que de aprobarse una reforma migratoria, 1 de cada 4 inmigrantes indocumentados que viven en el país no podrá optar a regularizar su situación por carecer de alguno de los requisitos necesarios o porque desistirá. De este modo, de los algo más de 11 millones de indocumentados que se cree viven en Estados Unidos, solo unos 8 millones intentarían obtener la ciudadanía. El arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, presidente de la Comisión para los Migrantes de la Conferencia Episcopal, ha expresado su parecer a la agencia Fides sobre la aprobación de esta ley y ha asegurado que, precisamente porque somos la Iglesia Católica, nos interesa este debate sobre inmigración. Es un debate sobre el futuro de la Iglesia y sobre nuestra gente católica. Los mexicanos y latinoamericanos están en el centro de esta polémica. Millones de personas cuyos destinos están siendo decididos por nuestros políticos son mayormente feligreses católicos, ha puesto de manifiesto el arzobispo. Monseñor Gómez ha explicado que la Iglesia no lleva cuenta del origen de sus feligreses, sino que calcula esta cifra por la cantidad de bautizos de niños. Los Ángeles, por ejemplo, realiza un promedio de 84.000 recién nacidos e infantes al año. La mayoría de estos son hispanos, asiáticos y de otras minorías étnicas. República Centroafricana. 4 diócesis centroafricanas asaltadas y saqueadas por un grupo de islamistas radicales de la coalición Seleka, provenientes del Chad y Sudán,
se beneficiarán de una campaña de ayuda urgente promovida por la organización humanitaria Ayuda a la Iglesia Necesitada. Los rebeldes en esta región han saqueado el 50% de los bienes de la Iglesia. En una declaración de Monseñor Juan José Aguirre, misionero español y obispo de Bangassou, una de las regiones afectadas, ha informado de que la población está sufriendo ataques generalizados y sistemáticos por parte de grupos criminales que utilizan la violencia como lenguaje y arma de guerra. Alrededor de 400 personas han sido asesinadas. La gente huye a cualquier lugar, es pisoteada. Las chicas de 20 años son violadas por los soldados que entran en las casas en busca de armas, dice Monseñor Aguirre. Por lo que respecta a los robos, los rebeldes buscaban los coches y motocicletas que los misioneros utilizaban en la diócesis para convertirlos en armas de guerra. Han robado todo lo que han podido y luego lo han vendido: refrigeradores, televisores, mantas. Los importes de las ayudas serán destinadas a reconstruir todo lo que ha sido destruido, desde los centros educativos a los servicios de pediatría, a la compra de suministros médicos, alimentos y medios de transportes. Bolivia. Tras participar en la misa multitudinaria de la clausura de la JMJ en Río de Janeiro, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha regresado a su país con nuevos bríos para reforzar la fundación de la denominada Iglesia Católica Apostólica Renovada del Estado Plurinacional. El obispo de Oruro, una de las diócesis donde se ha asentado este experimento, Monseñor Cristóbal Bialásic, ha denunciado que el gobierno de Morales pretende dividir la fe de los bolivianos con la puesta en marcha de esta que no es una iglesia sino más bien una secta. El obispo Bialásic ha señalado que es arbitraria la manera como se quiere consolidar esta postura del gobierno de Evo Morales, quien se ha caracterizado por los duros ataques a la Iglesia Católica, sobre todo desde 2008, cuando la calificó como un instrumento de dominación. La estrategia de Evo Morales es similar a la que siguió en 1926 el régimen persecutor de la Iglesia en México, encabezado por Plutarco Elías Calles, quien nombró al sacerdote cismático José Joaquín Pérez Budar como patriarca de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana para sustituir a la Iglesia Católica. En Bolivia se habla ya de la imposición de un arzobispo primado de Bolivia, el sacerdote católico Ariel Ticona. Cabe resaltar que el padre Ticona había sido expulsado de la Iglesia Católica por su mal comportamiento. Monseñor Bialásic ha comentado que son actitudes lamentables que demuestran la intención del gobierno al promover una supuesta iglesia que ya se hizo en Venezuela, Perú, Ecuador e incluso Chile, desde donde se respaldan ideologías como el matrimonio de los sacerdotes, el casamiento de homosexuales y el aborto que hoy en día hace polémica en Bolivia. Pasamos al bloque nacional. Derecho a Vivir ha enviado este pasado lunes una carta al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la que le urge a hacer efectivo cuanto antes su compromiso de reformar la legislación sobre el aborto y le advierte de que cerca de la mitad de sus votantes, según un estudio realizado en el marco de la campaña Borra el aborto, le retirará su apoyo si aplaza la reforma. En la misiva, la portavoz de Derecho a Vivir, Gador Joya, subraya la urgencia de este compromiso que, según indica, acogieron con cierta esperanza al ser plasmado en el programa electoral del PP y al conocer que el Gobierno cuenta con un respaldo parlamentario mayoritario. Además, la doctora Joya indica que la reforma de la ley supondrá salvar la vida de más de 300 niños al día y librar de un sufrimiento profundísimo a miles de mujeres. Asimismo, la portavoz de Derecho a Vivir le dice a Rajoy: librar a España de la lacra del aborto significará un enorme beneficio para el futuro de nuestra sociedad en todos sus aspectos y un legado del que usted pueda sentirse especialmente orgulloso en el futuro. La carta se ha enviado al presidente del Gobierno a raíz de los datos de la encuesta El votante del PP y la protección a la vida humana, realizada por la empresa Análisis y Comunicación, según la cual el 45,7% de los votantes del PP en las últimas elecciones le retirará su voto en las próximas elecciones si no acomete el compromiso electoral en defensa de la vida humana y la promoción de la maternidad. En el vuelo de regreso a Roma procedente de la JMJ de Brasil, el Papa Francisco respondió durante cerca de hora y media a las preguntas abiertas que le plantearon los periodistas. Sin tener conocimiento previo de las mismas, el pontífice no evitó ningún tema. En relación con el lobby gay, el Santo Padre abordó el tema recordando las enseñanzas de la Iglesia sobre los homosexuales. Pero muchos medios de comunicación internacionales aprovecharon sus palabras para desvirtuarlas interpretando que el Papa habría cambiado en el avión la posición de la Iglesia sobre los homosexuales. El teólogo y profesor de Historia de la Iglesia de la Universidad de Navarra, Fermín Lavarga, ha asegurado en lo que se refiere al llamado matrimonio homosexual que no hay nada nuevo en el mensaje que transmitió el Papa Francisco el pasado lunes en el avión, pues hay documentos explícitos en los que se habla de ese profundo respeto a la persona.
Otra cosa es que la Iglesia no puede aceptar determinadas conductas sexuales, lo cual afecta también a los heterosexuales. La Iglesia no condena a las personas sino las conductas, aborrece el pecado pero no al pecador, ha subrayado. Lo único que ha variado en el mensaje, según ha indicado, es el emisor, pues ahora es otro pontífice el que transmite el mensaje y por tanto la manera de expresarlo es diferente. No obstante, ha afirmado que sustancialmente no dice otra cosa que lo que ha dicho Benedicto XVI o Juan Pablo II sobre el tema. Por su parte, el profesor de Derecho Canónico de la Universidad de Navarra, Javier Otaduy, ha remarcado que no ha cambiado nada en el mensaje de la Iglesia sobre los homosexuales, pues la Iglesia nunca ha condenado a los homosexuales, sino la conducta homosexual. Según ha señalado, la Iglesia dice cuáles son los pecados, pero no juzga a las personas. Así ha puntualizado que una cosa es la orientación sexual y otra distinta al uso que uno haga de su tendencia sexual. De lo que está hablando el Papa es de una tendencia biológica o fisiológicamente acendrada en la persona, ha subrayado. Sobre las declaraciones del pontífice acerca del papel de la mujer en la Iglesia y la posibilidad de que puedan ser ordenadas, tanto La Varga como Otaduy han indicado que el mensaje del Papa Francisco es el mismo que el de Juan Pablo II, que abordó la cuestión de forma definitiva con un no. Concretamente, Otaduy ha apuntado que la Iglesia tiene una posición nítida y que no se trata de que la Iglesia quiera o no, sino que no puede, pues recibe una tradición y hace lo que Cristo ha hecho. La Asociación Enraizados y el Observatorio para la Libertad Religiosa, impulsores de una campaña por la libertad religiosa del obispo auxiliar de la diócesis de Shanghái, China, Monseñor Tadeo Madaquín, consideran insuficiente la respuesta que han recibido del Ministerio de Exteriores. Monseñor Madaquín está privado de su libertad desde el pasado 8 de julio de 2012, tras decir, con motivo de su ordenación, que renunciaría a sus cargos en la Iglesia Patriótica de China. Las dos entidades impulsoras de la libertad religiosa promovieron una petición, que ha sido suscrita por más de 10.000 personas, en la que solicitaban al gobierno español y a representantes diplomáticos del país acciones para pedir la liberación del obispo. Según indican, tras meses después del lanzamiento de esta iniciativa, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha tenido a bien contestar a los adheridos a la campaña a través de su gabinete, expresando su total respeto a la libertad de religión o de creencias, pero sin más compromiso que actuar en los diferentes foros en defensa de la libertad de creencia. A juicio del presidente de Enraizados y para la portavoz del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, María García, esto y nada es lo mismo, pues el Ministerio se limita a hacer una declaración formal sin ninguna petición ni compromiso. Un año más, con la llegada de las labores agrícolas de carácter temporal, Cáritas Diocesana de Ciudad Real ha vuelto a lanzar su campaña Temporeros 2013, con la que pretende hacer reflexionar a toda la sociedad sobre las situaciones que se viven en muchas localidades de la diócesis con el inicio de la época de recolección, en la que es necesaria la contratación de mano de obra para la realización de las tareas agrícolas. Esto supone la llegada de personas temporeras, tanto extranjeras como de otros puntos de nuestro país, que buscan una oportunidad de trabajo. Cáritas no puede permitir que existan condiciones de trabajo indignas y degradantes, que reduzcan y rebajen a la persona temporera, que se desplaza a realizar una labor agrícola a ser un mero instrumento de lucro. Por ello, esta campaña de temporeros no es únicamente un dispositivo en el que Cáritas organiza la ayuda que se va a prestar durante los meses de recolección, sino que también supone la denuncia de la situación en la que muchas de estas personas viven o los abusos que se cometen. Para Cáritas, la persona que contrata no puede tener en cuenta exclusivamente su propio interés, sino que también tiene que velar por las condiciones de sus trabajadores. Por ello, pide a los empleadores que se facilite el adecuado alojamiento en los casos en que los temporeros no dispongan de un domicilio al que regresar al concluir su jornada laboral. En este sentido, Cáritas también quiere hacer un llamamiento para que la situación de crisis no suponga la pérdida de derechos para aquellas personas que buscan estos días trabajo en el campo. Durante esta campaña, Cáritas Ciudad Real no solo organizará dispositivos de atención a personas temporeras, sino que va a desarrollar también un servicio de acogida y escucha a las personas que llegan en busca de trabajo y dará respuesta a las necesidades básicas como alimentación, aseo personal, higiene, ropa o calzado. Santa Sede. La Jornada Mundial de la Juventud en Brasil ha dejado momentos inolvidables en el corazón del Papa y de muchos jóvenes. También los organizadores han quedado muy contentos con la respuesta de la juventud. El número de participación en esta JMJ ha sido muy elevado, como lo muestra el balance que han hecho los organizadores. El balance de los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud muestra que fue un éxito, ya que en 2 actos se superó la cifra de los 3 millones de participantes. A pesar de que solo estaban registrados 427.000 jóvenes, unos 3,5 millones de peregrinos participaron en los eventos de la JMJ. La asistencia fue aumentando a medida que avanzaba la semana. El martes 23 de julio participaron unas 600.000 personas. El viernes el número de peregrinos llegó a 2 millones.
En los actos del sábado, incluyendo la vigilia en la playa de Copacabana, se alcanzó la cifra de 3.500.000 personas. Pero fue la misa de clausura del domingo en donde se alcanzó la mayor afluencia con 3.700.000 participantes. Los cerca de medio millón de peregrinos registrados vinieron de 175 países y el 60% de ellos tenían entre 19 y 35 años. Los países con mayor número de participantes fueron Brasil, Argentina, Estados Unidos, Chile e Italia. 7.800 sacerdotes distribuyeron unas 4 millones de comuniones durante toda la JMJ. Por último, en total, los visitantes gastaron 784 millones de dólares durante la semana que pasaron en Río. Y para octubre de 2013, el Vaticano ha invitado a todas las familias a un encuentro con el Papa. El Vaticano quiere celebrar una fiesta para destacar el papel fundamental de la familia en la vida cristiana. Para ello, este año ha organizado una peregrinación hasta la tumba de San Pedro. Será en octubre, del sábado 26 al domingo 27, y ha sido impulsada por el Pontificio Consejo para la Familia a través de anuncios como este. La peregrinación se ha incluido dentro de la lista de eventos organizados en el marco del Año de la Fe. De esta forma, el Vaticano quiere enfatizar el papel fundamental que la familia juega para transmitir la fe a las nuevas generaciones. Creemos que es un momento bonito de poder cerrar el Año de la Fe, pues subrayando cómo la familia es el primer y fundamental transmisor de la fe en este nuevo milenio. En verano de 2012, el Día Mundial de las Familias de Milán acogió a cerca de 1 millón de peregrinos. El encuentro duró 5 días y estuvo presidido por el entonces Papa Benedicto XVI. En esta ocasión, la peregrinación comenzará el sábado en Roma y cubrirá el recorrido que va desde la Plaza del Popolo a la de San Pedro. Allí el Papa Francisco se unirá a las familias y al día siguiente celebrará una misa para clausurar el evento. El Santo Padre estará presente el 26 por la tarde y el 27 por la mañana en la misa con las familias de todo el mundo. La peregrinación de las familias cuenta además con otras actividades paralelas. Habrá concursos de dibujo, fotografía y para niños y adolescentes otro de canto. Dibujos, fotografías y canciones serán objeto de un jurado bastante competente que seleccionará las mejores y las llevará a la visión del Papa, ¿no? Acudir al evento es gratis, pero registrarse es obligatorio. La fecha límite para hacerlo termina el día 30 de septiembre y para apuntarse simplemente basta con acudir a la web de la peregrinación www.familia.va. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Sonia Moset y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.